En el corazón de Chiapas, donde las montañas se alzaban majestuosas bajo un cielo de un azul inmaculado, se extendía San Isidro, un pequeño caserío que el tiempo parecía haber olvidado. Corría el año 1955, y mientras el mundo exterior avanzaba a pasos agigantados, San Isidro se aferraba a sus raíces, a la tierra que lo nutría y a las tradiciones que tejían su identidad. Aquí, entre el aroma a pino y el murmullo constante del viento, residía Dolores, una mujer cuya fortaleza silenciosa era tan imponente como las cumbres que rodeaban su hogar. A sus 28 años, Dolores ya había conocido la arista más afilada del dolor. 2 años atrás, una enfermedad implacable le había arrebatado a Ricardo, su esposo, dejándola en la soledad de la viudez. En una sociedad donde el destino de una mujer a menudo se entrelazaba con el de su compañero, la pérdida de Ricardo la había colocado en una encrucijada. Sin embargo, Dolores se negaba a ser una figura de lamento perpetuo. Su espíritu, forjado en la adversidad, ardía con una llama de dignidad inquebrantable y una esperanza que se negaba a extinguirse. Su propósito, su santuario y su mayor alegría se encontraban en la pequeña escuela rural de San Isidro, un humilde edificio de adobe y tejas rojas, construido con el esfuerzo mancomunado de los aldeanos. Era el escenario donde Dolores, la única maestra del pueblo, sembraba las semillas del saber. Cada amanecer, al tañido de una campana improvisada, los niños acudían con sus cuadernos gastados y sus ojos repletos de una curiosidad insaciable. Para Dolores, la enseñanza trascendía el mero oficio. Era una vocación sagrada, un tributo a la memoria de Ricardo, quien siempre había creído en el poder transformador de la educación. Era, además, su manera de tejer un porvenir más luminoso para esos pequeños, un futuro que ella misma, a pesar de su propia pena, se esforzaba por edificar. La vida en San Isidro fluía con la cadencia de las estaciones y el ritmo del trabajo agrícola. Las familias cultivaban maíz, frijol y pequeñas parcelas de café, lo justo para subsistir. Las tierras comunales, un legado ancestral, constituían el corazón económico del pueblo, donde pastaban los animales y se recolectaban las hierbas medicinales que doña Xochitl, la sabia curandera, empleaba para aliviar los males del cuerpo y del espíritu. La escuela, estratégicamente ubicada en un extremo de estas tierras, era un faro de la esperanza colectiva. Entre sus alumnos destacaba Paco, un niño de 10 años cuya inteligencia y sed de conocimiento conmovían profundamente a Dolores. Huérfano de madre y con un padre que pasaba largas jornadas en fincas distantes, Paco veía en la escuela y en Dolores una ventana a un universo más vasto, la promesa de que su vida podría trascender las limitaciones de su entorno. Rosita, una joven madre soltera que había enviudado prematuramente a causa de un accidente en la mina, también era una presencia constante en la vida de Dolores. Rosita, con su mirada a menudo velada por la tristeza y la preocupación por su pequeño hijo, encontraba en Dolores no solo una guía para su niño, sino una amiga, una confidente y un modelo de fortaleza femenina. El padre Faustino, el párroco del pueblo, era una figura de autoridad, con una voz grave y convicciones arraigadas en la tradición más estricta. Aunque respetado por su piedad, su visión del mundo era inflexible. Creía firmemente en el orden establecido, en la obediencia a la autoridad y en el papel sumiso de la mujer, especialmente de una viuda. Dolores, con su independencia de espíritu y su pasión por la educación, a menudo representaba un desafío tácito a sus dogmas, aunque él nunca lo manifestara abiertamente. La aparente quietud de San Isidro, sin embargo, era una calma engañosa, como la superficie de un lago que oculta profundas corrientes subterráneas. Los rumores comenzaron a tejerse en el aire, susurros inquietantes que se deslizaban de boca en boca como el viento frío de la sierra. Hablaban de don Ezequiel Montoya,
un latifundista poderoso y sin escrúpulos, cuyas vastas plantaciones de café se extendían como una mancha oscura por las laderas de las montañas cercanas. Se decía que don Ezequiel había puesto sus ojos codiciosos en las tierras de San Isidro, anhelando su fertilidad y su ubicación estratégica. Al principio Dolores intentó desestimar las habladurías. Eran solo fantasmas del miedo ancestral de los campesinos frente a los poderosos, pensó. Pero los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta convertirse en un clamor ineludible. Un día, un emisario de don Ezequiel apareció en el pueblo, un hombre de mirada gélida que entregó un sobre sellado al presidente municipal de la ciudad cercana, quien a su vez lo hizo llegar a los ancianos del pueblo. El contenido del sobre era una notificación formal, redactada en un lenguaje legalista e incomprensible para la mayoría, que anunciaba la intención de don Ezequiel de reclamar una porción significativa de las tierras comunales de San Isidro, incluyendo el terreno donde se alzaba la escuela. El impacto de la noticia fue devastador. Un escalofrío recorrió el pueblo. La escuela, el sustento de muchas familias, la herencia de sus ancestros, todo pendía de un hilo. Dolores sintió un nudo en el estómago, una mezcla de rabia e incredulidad. La imagen de Paco, de Rosita, de todos sus alumnos, se proyectó en su mente con una claridad dolorosa. No podía permitirlo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras el futuro de su pueblo era arrancado de sus manos. Esa tarde, la pequeña escuela, que normalmente resonaba con la alegría de las lecciones, se llenó de una tensión palpable. Dolores había convocado a una reunión urgente con los padres y los líderes del vilarejo. Los rostros, antes marcados por la rutina del campo, ahora reflejaban una profunda preocupación, miedo y en algunos una resignación casi palpable. Dolores se puso de pie frente al pizarrón, su figura esbelta irradiando una fuerza que desmentía su aparente fragilidad. «Vecinos», comenzó Dolores, su voz clara y firme, a pesar del temblor interno. «La amenaza es real. Don Ezequiel Montoya quiere nuestras tierras, quiere nuestra escuela». Explicó los detalles de la notificación, traduciendo el lenguaje legalista a términos que todos pudieran entender. No endulzó la verdad, pero tampoco cedió al pánico. Un murmullo de desesperación y rabia contenida se extendió por la sala. Algunos hombres apretaron los puños, otros bajaron la mirada con un suspiro pesado. Doña Xochitl, sentada en primera fila, asintió con lentitud, sus ojos profundos fijos en Dolores, transmitiendo un apoyo silencioso y una sabiduría ancestral. Rosita, con su hijo dormido en brazos, miraba a Dolores con una mezcla de miedo y una chispa de esperanza que comenzaba a encenderse en su interior. Pero la unidad no era un camino fácil. Don Hilario, un anciano respetado pero marcado por la experiencia de muchas batallas perdidas contra los poderosos, se levantó con dificultad. «Con todo respeto, profesora Dolores», dijo su voz ronca, «pero ¿qué podemos hacer contra un hombre como don Ezequiel? Él tiene dinero, tiene influencia en la ciudad, tiene la ley de su lado. Ya hemos visto esto antes. Es mejor aceptar lo que venga y tratar de sobrevivir». Varios asintieron, la resignación pesando sobre ellos como una pesada manta. Una joven madre, con el rostro pálido, expresó su temor. «¿Y si luchamos y perdemos todo? ¿Y si él se venga de nosotros? No tenemos cómo alimentar a nuestros hijos si nos quita lo poco que tenemos. Quizás sea mejor no irritarlo». El miedo a la retribución era un enemigo formidable, y la idea de perder lo poco que poseían era aterradora. En ese momento, el padre Faustino, que había entrado discretamente, se dirigió a la comunidad con su voz grave. «Mis hijos, debemos tener fe en la providencia divina. Las autoridades terrenales tienen su lugar y debemos respetar el orden. La profesora Dolores tiene un buen corazón, pero quizás nos estamos precipitando. La obediencia y la oración
son nuestros mayores escudos. Su intervención, aunque aparentemente piadosa, sutilmente intentaba socavar la incipiente resistencia de Dolores, sugiriendo que la lucha era una afrenta al orden establecido, y quizás a la voluntad divina. Dolores sintió el peso de esas palabras, la duda y el miedo extendiéndose como una sombra, pero no se quebró. Respiró hondo y respondió a cada punto, con calma y una firmeza inquebrantable. Si aceptamos sin luchar, ya hemos perdido, don Hilario. La dignidad no se compra, y no podemos entregar el futuro de nuestros hijos sin al menos intentarlo. A la joven madre le dijo, el miedo es natural, pero la unión nos da fuerza. Si nos quedamos solos, seremos más vulnerables. Juntos, podremos encontrar un camino. Y al padre Faustino con respeto, pero con una convicción que no admitía réplica. Padre, la fe nos da fuerza, pero Dios también nos dio la inteligencia y la valentía para defender lo que es justo. La educación es un don divino, y la tierra es nuestra herencia. No podemos permitir que nos quiten eso sin luchar por nuestros derechos. Fue entonces cuando doña Xochitl se levantó, su presencia imponente y serena. La profesora tiene razón, dijo, su voz calma pero cargada de la autoridad de los años y la tradición. Nuestros ancestros lucharon por esta tierra. No podemos deshonrar su memoria entregándola sin pelear. La unión es nuestra mayor arma. Sus palabras, imbuidas de la sabiduría ancestral, calmaron algunos de los murmullos. Rosita, inspirada por la valentía de Dolores y Xochitl, también encontró su voz, aunque más tímida. Mi hija, ella necesita la escuela. Yo ayudaré en lo que pueda, profesora. La reunión terminó sin una solución clara, pero con una chispa encendida. Dolores había logrado plantar la semilla de la resistencia, pero sabía que la lucha no sería solo contra don Ezequiel, sino también contra el miedo, la resignación y las tradiciones conservadoras dentro de su propia comunidad. Comprendió que la ignorancia era un arma poderosa en manos de don Ezequiel, y que ella, con su educación, era la única que podía intentar descifrar los documentos legales. Pero su conocimiento era limitado en asuntos de leyes y tierras. Necesitaba ayuda, una voz que pudiera hablar el mismo idioma que el patrón y las autoridades de la ciudad. Fue entonces cuando la idea de buscar apoyo externo comenzó a tomar forma en su mente. No podía ir sola a la ciudad. Una mujer viuda, en un pueblo aislado de Chiapas en los años 50, enfrentaría innumerables obstáculos y prejuicios. Necesitaba a alguien que entendiera el mundo más allá de las montañas, alguien con la autoridad o el conocimiento para enfrentarse a don Ezequiel. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomándose por las cumbres, Dolores tomó una decisión audaz. Se acercó a doña Xochitl, quien ya estaba moliendo maíz para las tortillas. «Doña Xochitl», dijo Dolores, su voz firme a pesar de la inquietud, «necesitamos más que solo nuestra fe. Don Ezequiel usa papeles y leyes que no entendemos. Necesitamos a alguien que sepa de esas cosas, alguien que pueda hablar por nosotros en la ciudad». Doña Xochitl, sin dejar de moler, la miró con sus ojos profundos. «La razón te asiste, hija. La palabra escrita es un arma para ellos, pero ¿quién en la ciudad se preocuparía por un puñado de campesinos?» «No lo sé», admitió Dolores, «pero debemos buscar. Quizás haya alguien, un abogado, un funcionario honesto, o tal vez alguien que haya venido a ayudar a los pueblos». Fue en ese momento que doña Xochitl recordó algo. Hace unos meses llegó a un pueblo vecino, más allá del río, un hombre. Dicen que es un ingeniero agrónomo, enviado por el gobierno para enseñar nuevas formas de cultivo. Se llama Benito. Algunos dicen que es un hombre justo, que escucha a la gente. El nombre Benito resonó en Dolores. Un ingeniero agrónomo podría entender la importancia de la tierra para la subsistencia y quizás tener conexiones o conocimientos que ellos no poseían. Era una posibilidad,
una pequeña luz en la oscuridad. «Necesito ir a hablar con él», dijo Dolores, la determinación encendiéndose en sus ojos. «Si él es un hombre justo, quizás nos escuche». Doña Xochitl asintió lentamente. «Es un viaje largo y peligroso para una mujer sola, Dolores. Pero si tu corazón te lo pide, ve. La esperanza es un camino que se abre con cada paso». Así, Dolores se preparó para su primer viaje fuera del vilarejo desde la muerte de su esposo. No era solo un viaje físico, era un paso hacia lo desconocido, un acto de fe en su propia fuerza y en la posibilidad de encontrar un aliado. Sabía que al dejar el pueblo, aunque fuera por unos días, el padre Faustino y los que dudaban la criticarían. Pero la imagen de Paco y sus compañeros, la visión de la escuela en pie, eran más fuertes que cualquier crítica. Su corazón de viuda, que había conocido la más profunda de las penas, ahora latía con una nueva misión, la de defender el futuro de su comunidad. Y a ti que nos escuchas, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Déjanos un comentario y comparte tu voz. Y si esta historia te está tocando el corazón, por favor, regálanos un me gusta y, lo más importante, suscríbete al canal. Tu suscripción no es solo un clic, es la promesa de que estas historias de valentía y esperanza seguirán resonando. Tu apoyo nos permite seguir creando y compartiendo la magia de contar cuentos que transforman. El amanecer en San Isidro se tiñó de un matiz diferente aquel día. Dolores, con una pequeña mochila al hombro que contenía apenas lo indispensable, un poco de pan, queso, una cantimplora de agua y los documentos incomprensibles de don Ezequiel, se despidió de doña Xochitl. La anciana le entregó un pequeño amuleto de obsidiana, pulido por el tiempo, y le susurró palabras de protección en una lengua antigua. «Que los espíritus de la montaña te guíen, hija. Tu corazón es puro, y eso es más fuerte que cualquier mal». Rosita, con su hijo en brazos, también se acercó, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y admiración. «Vaya con Dios, profesora. Confiamos en usted». Paco, con su mirada curiosa, se aferró a la falda de su maestra, una mezcla de tristeza por su partida y emoción por la aventura que ella emprendía. «Traiga buenas noticias, profesora», le pidió con voz apenas audible. El camino hacia el pueblo vecino, donde se decía que residía Benito, el ingeniero agrónomo, era largo y arduo. No existían carreteras pavimentadas, solo senderos de tierra que serpenteaban a través de la densa vegetación de la sierra chiapaneca. Dolores caminó bajo el sol implacable, luego bajo la sombra fresca de los árboles centenarios, con el sonido constante de los insectos y el canto de aves exóticas como única compañía. Sus sandalias levantaban polvo a cada paso, y el cansancio comenzaba a pesar en sus piernas, pero su determinación era un motor incansable. Cada paso era un acto de fe, una afirmación de su compromiso con San Isidro. Durante el trayecto, su mente repasaba una y otra vez la reunión en la escuela, las palabras de don Hilario, la joven madre y, sobre todo, la sutil condena del padre Faustino resonaban en su cabeza. Sabía que su viaje sería interpretado por algunos como una imprudencia, una muestra de rebeldía impropia de una viuda. Pero la imagen de los rostros de sus alumnos, la promesa de un futuro que don Ezequiel amenazaba con robar, era más poderosa que cualquier crítica o prejuicio. Al caer la tarde, cuando el cielo se pintaba de naranjas y púrpuras, Dolores llegó a un pequeño caserío, apenas más grande que San Isidro, pero con un aire de mayor actividad. Las casas eran un poco más sólidas, y se veían algunas herramientas agrícolas que no eran comunes en su propio pueblo. Preguntó por Benito, el ingeniero agrónomo, y fue dirigida a una modesta casa en las afueras, cerca de unos campos de prueba donde crecían plantas de maíz de un verde inusualmente vibrante. Benito era un hombre de unos 30 y tantos años, con una estatura imponente y una mirada penetrante pero amable. Su piel, curtida por el sol,
y sus manos fuertes y callosas revelaban su conexión con la tierra. Vestía ropa sencilla de trabajo, pero su porte denotaba una educación y una seriedad que inspiraban confianza. Estaba examinando unas plantas cuando Dolores se acercó, su figura menuda y cansada contrastando con el vigor del hombre. «Disculpe, ¿es usted Benito, el ingeniero agrónomo?», preguntó Dolores, su voz un poco ronca por el viaje. Benito se giró, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella. Había una chispa de sorpresa en su mirada al ver a una mujer sola, con el polvo del camino, en un lugar tan apartado. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo servirle?». Su voz era profunda y resonante. Dolores, a pesar del cansancio, se irguió con su habitual dignidad. «Mi nombre es Dolores. Soy la maestra de San Isidro, un pueblo más allá de las montañas. Vengo a usted porque necesitamos ayuda. Nuestro pueblo está en peligro». Benito la invitó a pasar a su casa, una estancia sencilla pero ordenada, con libros y mapas sobre una mesa de madera. Le ofreció agua fresca y un poco de fruta, notando su agotamiento. Dolores, agradecida, aceptó. Mientras comía y bebía, le relató la situación de San Isidro, la amenaza de don Ezequiel Montoya, los documentos legales, la desesperación de la gente y la inminente pérdida de sus tierras y de la escuela. Le habló de Paco, de Rosita, de doña Xochitl y de la importancia vital de la tierra para la supervivencia y la identidad de su comunidad. Benito escuchó con atención, su expresión grave. Sus ojos no se apartaban de Dolores, notando no solo la urgencia de sus palabras, sino también la pasión y la convicción que emanaban de ella. Había algo en su voz, en la forma en que defendía a su pueblo, que lo conmovía profundamente. No era una mujer que se lamentaba, sino una que luchaba. Cuando Dolores terminó su relato, el silencio llenó la pequeña habitación. Benito se levantó y caminó hacia la ventana, observando los campos de prueba. «Don Ezequiel Montoya», murmuró, su voz cargada de un matiz de desprecio. «Conozco su reputación. Sus métodos son bien conocidos en la región, siempre buscando expandir su imperio a costa de los más débiles». Se giró para mirarla. «¿Los documentos que menciona, los trajo?». Dolores asintió y sacó el sobre arrugado de su mochila. Benito los tomó con cuidado y comenzó a leerlos, su ceño frunciéndose a medida que avanzaba. Pasaron varios minutos en silencio, solo interrumpidos por el susurro de las hojas de papel. Finalmente, Benito levantó la vista, su expresión sombría. «Son documentos complejos, Dolores», dijo. «Utiliza un lenguaje legalista para confundir. Alega que estas tierras no están siendo explotadas de manera eficiente, que son ociosas, y que él tiene un plan para modernizar la agricultura de la región, lo que supuestamente beneficiaría a todos. Pero en realidad es una artimaña para despojar a la comunidad de sus propiedades ancestrales». Dolores sintió un escalofrío. «Entonces, no hay nada que podamos hacer». Su voz apenas era un susurro, el cansancio y la desesperación amenazando con vencerla. Benito la miró directamente a los ojos. «No he dicho eso. Es difícil, sí, muy difícil. Don Ezequiel tiene poder y contactos, pero la ley también protege a las comunidades, especialmente si pueden demostrar que las tierras son productivas y que tienen un uso comunal legítimo. Y la escuela es un argumento muy fuerte». Hizo una pausa, su mirada pensativa. «Necesitamos tiempo, necesitamos reunir pruebas, testimonios, y necesitamos un abogado que no tenga miedo de enfrentarse a Montoya». Dolores sintió un rayo de esperanza. «¿Entonces, nos ayudará?». Benito dudó por un momento. Su misión en la región era técnica, no legal ni política. Involucrarse en un conflicto de tierras con un hombre como don Ezequiel podría poner en riesgo su propio trabajo y su seguridad. Pero al mirar los ojos de Dolores, llenos de una mezcla de vulnerabilidad
y una fuerza inquebrantable, no pudo negarse. Vio en ella no solo a una maestra, sino a la encarnación de la dignidad de un pueblo. «Sí, Dolores», dijo finalmente su voz firme. «Los ayudaré. No puedo prometerle una victoria fácil, pero no los dejaré solos. Primero, necesito ir a San Isidro, ver las tierras, hablar con la gente, entender mejor la situación, y luego buscaremos a ese abogado». Un suspiro de alivio escapó de los labios de Dolores. Una sonrisa tenue, la primera en días, iluminó su rostro cansado. «Gracias, Benito. No sabe lo que esto significa para nosotros». Benito le devolvió la sonrisa, una sonrisa cálida que disipó parte de la tensión. «Descanse ahora, Dolores. Mañana temprano partiremos hacia San Isidro. Tenemos mucho trabajo por delante». Mientras Dolores se preparaba para descansar, una nueva sensación la invadió. No era solo el alivio de haber encontrado un aliado, sino una extraña y reconfortante calidez que emanaba de la presencia de Benito. Había algo en su seriedad, en su compromiso, que le infundía una confianza que no había sentido en mucho tiempo. El camino hacia la justicia sería largo, pero ya no lo recorrería sola. El viaje de regreso a San Isidro fue diferente. Dolores y Benito cabalgaban juntos, él en su mula robusta y ella en una prestada por un aldeano del pueblo vecino. El paisaje de Chiapas, con sus verdes intensos y sus montañas majestuosas, parecía menos intimidante con la compañía de Benito. Durante el trayecto, hablaron de la tierra, de los cultivos, de las dificultades de los campesinos y de la importancia de la educación. Dolores descubrió en Benito no solo a un hombre inteligente y conocedor, sino también a alguien con una profunda empatía por la gente humilde. Él, por su parte, quedó impresionado por la pasión de Dolores, su claridad de pensamiento y la fuerza de su espíritu. La conexión entre ellos, aunque incipiente, se tejía con cada palabra compartida. Al llegar a San Isidro, la noticia de la llegada de Benito se extendió como un reguero de pólvora. Los aldeanos que habían despedido a Dolores con una mezcla de esperanza y escepticismo, ahora la recibían con una curiosidad renovada. Verla regresar acompañada de un hombre de la ciudad, un ingeniero agrónomo, infundió un nuevo ánimo en algunos, mientras que en otros, como el padre Faustino, generó una desconfianza aún mayor. Benito, con su porte sereno y su mirada atenta, se presentó a la comunidad. Explicó su propósito: evaluar las tierras, entender las prácticas agrícolas del pueblo y ayudar a Dolores en su lucha contra don Ezequiel Montoya. Su presencia, su voz calmada y su manera respetuosa de dirigirse a los ancianos y a los campesinos comenzaron a disipar parte del miedo y la resignación. Doña Xochitl fue una de las primeras en acogerlo. Lo observó con sus ojos sabios, y tras una larga conversación sobre las hierbas y los ciclos de la luna para la siembra, le dio su aprobación tácita. «Este hombre tiene buen corazón, Dolores», le dijo a la maestra en voz baja. «Escucha la tierra y escucha a la gente». Benito pasó los días siguientes recorriendo las tierras comunales, examinando los cultivos, hablando con los campesinos. Documentó meticulosamente la productividad de las parcelas, la diversidad de los cultivos y el uso ancestral de cada rincón del terreno. Observó cómo las familias dependían de esos campos para su sustento, cómo los niños ayudaban en las labores y cómo la escuela se integraba en la vida diaria del pueblo. Su trabajo era una refutación silenciosa pero contundente a la afirmación de don Ezequiel de que las tierras eran ociosas. Mientras tanto, Dolores trabajaba incansablemente para fortalecer la unidad interna. Con la ayuda de Rosita, organizó a las mujeres del pueblo, explicándoles la importancia de su testimonio y su participación. Las mujeres, a menudo relegadas a un segundo plano, encontraron en Dolores una voz que las empoderaba. Rosita, que al principio era tímida, comenzó a hablar con más confianza, compartiendo sus propias preocupaciones y movilizando a otras madres.
Sin embargo, la resistencia no era unánime. El padre Faustino, cada vez más inquieto por la influencia de Dolores y la presencia de Benito, comenzó a predicar sermones más severos sobre la obediencia y el peligro de la rebeldía. Sugirió que la intervención de forasteros solo traería problemas y que la comunidad debería aceptar su destino con humildad. Sus palabras sembraron dudas en algunos, especialmente en aquellos más temerosos o devotos. Don Hilario, aunque no se oponía abiertamente, seguía expresando su escepticismo, temiendo que la lucha solo empeorara las cosas. Una tarde, mientras Benito y Dolores revisaban los mapas de las tierras en la escuela, un grupo de hombres, instigados por el padre Faustino y el miedo, se acercó al edificio. Liderados por un hombre llamado Ezequiel, no Montoya sino un aldeano con el mismo nombre, de carácter irascible y fácilmente influenciable, exigieron saber qué estaba haciendo el forastero en sus tierras y por qué Dolores estaba agitando al pueblo. «Esta no es su lucha, ingeniero», gritó Ezequiel el aldeano. «Usted no entiende nuestras costumbres. La profesora debería estar en su casa, no metiéndose en problemas». Benito, con calma, se puso de pie y salió al frente de la escuela, con Dolores a su lado. «Mi nombre es Benito, y estoy aquí para ayudar a San Isidro a defender lo que es suyo por derecho», dijo con voz clara y firme. «Don Ezequiel Montoya quiere quitarles sus tierras, sus hogares, el futuro de sus hijos. ¿Acaso eso es lo que quieren?». El aldeano Ezequiel intentó replicar, pero Dolores intervino. «No estamos agitando al pueblo, Ezequiel. Estamos defendiendo lo que es justo. ¿Acaso no quiere que sus hijos tengan un lugar donde aprender? ¿No quiere que tengan tierra para cultivar?». La discusión se volvió acalorada. Algunos aldeanos comenzaron a apoyar a Dolores y Benito, mientras otros seguían influenciados por el miedo y las palabras del padre Faustino. La tensión era palpable, y por un momento pareció que la situación podría degenerar en un enfrentamiento. Fue entonces cuando doña Xochitl, con su bastón de madera, se abrió paso entre la multitud. Su presencia impuso silencio. «¡Basta!», exclamó su voz, aunque no fuerte, resonaba con la autoridad de la matriarca. «Este hombre, Benito, ha caminado nuestras tierras con respeto. Ha escuchado nuestras historias. La profesora Dolores lucha por todos nosotros. ¿Acaso vamos a permitir que el miedo nos divida mientras el verdadero enemigo nos roba lo que es nuestro?». Sus palabras tuvieron un efecto poderoso. La multitud se dispersó lentamente, aunque las dudas y las divisiones persistían. Dolores y Benito se miraron. Habían ganado una pequeña batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Comprendieron que la resistencia no solo requería pruebas y argumentos legales, sino también la capacidad de unir a un pueblo dividido por el miedo y la tradición. El camino sería más difícil de lo que habían imaginado, pero la presencia de Benito, su apoyo incondicional y su creciente admiración por Dolores les daba la fuerza para seguir adelante. Con la información recopilada y la comunidad aún dividida, Dolores y Benito sabían que el tiempo era crucial. Don Ezequiel Montoya no esperaría. Su siguiente paso sería formalizar su reclamo en la ciudad ante las autoridades, y ellos debían estar preparados para contrarrestarlo. La estrategia se delineó en largas noches de conversación en la pequeña escuela, bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Benito, con su conocimiento técnico, elaboró un informe detallado sobre la productividad de las tierras de San Isidro, refutando las alegaciones de ociosidad de don Ezequiel. Documentó los cultivos, los ciclos de siembra, la dependencia de las familias y el valor cultural de la tierra. Dolores, por su parte, se encargó de recopilar testimonios de los aldeanos, historias de generaciones que habían vivido y trabajado en esas tierras, relatos de su conexión inquebrantable con el suelo que los había visto nacer y crecer. Doña Xochitl fue fundamental en este proceso, convenciendo a los más reticentes a hablar y afirmar,
con una X si no sabían escribir sus declaraciones. Rosita, con su nueva confianza, ayudó a Dolores a organizar los testimonios de las mujeres, dándoles voz en un proceso que tradicionalmente las excluía. El padre Faustino, aunque no se opuso directamente a la recopilación de testimonios, mantuvo su distancia, observando con desaprobación la creciente influencia de Dolores y Benito. Sus sermones seguían enfatizando la obediencia y la humildad, lo que creaba una corriente subterránea de duda y miedo entre algunos feligreses. La parte más delicada de la estrategia era encontrar un abogado. Benito sabía que no cualquier letrado se atrevería a enfrentarse a don Ezequiel Montoya, un hombre con profundas conexiones políticas y económicas. Necesitaban a alguien de principios, valiente y con experiencia en casos de tierras. Tras varias indagaciones a través de sus contactos en la capital del estado, Benito encontró un nombre: licenciado Ramiro Cárdenas. Se decía que Cárdenas era un abogado joven, idealista y con una reputación de defender a los más desfavorecidos, a menudo enfrentándose a poderosos terratenientes. La decisión fue tomada. Dolores y Benito viajarían a la ciudad para presentar su caso al licenciado Cárdenas y, si era necesario, a las autoridades estatales. Este viaje sería aún más desafiante que el primero. La ciudad era un mundo ajeno para Dolores, un lugar de ruidos, multitudes y costumbres diferentes, donde una mujer rural podría sentirse fácilmente abrumada. La despedida de San Isidro fue emotiva. Paco, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó a Dolores un dibujo de la escuela, con él y sus amigos jugando en el patio. «Para que no se olvide por qué estamos luchando, profesora», dijo. Rosita le dio un abrazo fuerte. «Traiga la justicia, Dolores, por nuestros hijos». Doña Xochitl, con una mirada de profunda sabiduría, bendijo su camino. «Que la fuerza de nuestros ancestros te acompañe, hija. Tu voz es la voz de San Isidro». El padre Faustino, aunque presente, mantuvo una distancia fría. «Que Dios los guíe y que no se desvíen del camino de la prudencia», dijo con un tono que sonaba más a advertencia que a bendición. El viaje a la ciudad fue largo y agotador. Primero, a caballo por senderos de montaña, luego en una destartalada camioneta de carga que los llevó por caminos polvorientos y llenos de baches. Dolores observaba el paisaje cambiar. Las montañas daban paso a valles más amplios, los pequeños caseríos se convertían en pueblos más grandes, y finalmente la silueta de la ciudad comenzó a dibujarse en el horizonte. Los edificios de ladrillo y cemento, las calles adoquinadas, el bullicio de la gente, los automóviles y los tranvías, todo era un torbellino de sensaciones para Dolores. Se sentía pequeña y abrumada, pero la mano firme de Benito en su espalda, un gesto de apoyo silencioso, le infundía valor. Llegaron a la capital del estado, una ciudad vibrante y ruidosa, muy diferente a la quietud de San Isidro. Se alojaron en una modesta posada y a la mañana siguiente se dirigieron al bufete del licenciado Cárdenas. El despacho era un lugar imponente, lleno de libros y papeles, con un aire de seriedad que intimidaba a Dolores. El licenciado Ramiro Cárdenas era un hombre de unos 40 años, con una mirada inteligente y una energía palpable. Escuchó atentamente el relato de Dolores y Benito, revisando los documentos y el informe agrónomo con meticulosidad. Su expresión se volvió cada vez más grave a medida que comprendía la magnitud de la injusticia. «Don Ezequiel Montoya es un adversario formidable», dijo Cárdenas, su voz resonando en el despacho. «Tiene contactos en todas partes, desde la policía hasta los tribunales. Este no será un caso fácil. De hecho, será muy peligroso». Miró a Dolores, evaluando su determinación. Muchos abogados se negarían a tomar un caso así. Dolores, a pesar del miedo que sentía, se irguió. «Licenciado, no tenemos a nadie más. San Isidro depende de esto.
Mis alumnos, sus familias, no podemos perder nuestra tierra, no podemos perder nuestra escuela. Su voz, aunque suave, estaba cargada de una convicción inquebrantable. Benito añadió: hemos documentado la productividad de las tierras, los testimonios de los aldeanos. La escuela es un pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad. Don Ezequiel miente al decir que las tierras son ociosas. Cárdenas se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el bullicio de la ciudad. La decisión era difícil. Sabía que al aceptar el caso, se enfrentaría a un enemigo poderoso y pondría en riesgo su propia carrera, quizás incluso su seguridad. Pero la historia de Dolores, su valentía y la injusticia flagrante, lo conmovieron profundamente. Vio en ella no solo a una mujer, sino a la encarnación de la lucha de tantos pueblos olvidados. Finalmente, se giró. «Acepto el caso», dijo, su voz firme. «Pero deben entender que el camino será largo y lleno de obstáculos. Don Ezequiel no se rendirá fácilmente. Necesitaremos más pruebas, más testimonios y la unidad inquebrantable de su pueblo». Miró a Dolores con una nueva admiración. «Usted, Dolores, es la voz de su pueblo, y esa voz, bien articulada, puede mover montañas». Un suspiro de alivio escapó de los labios de Dolores. La esperanza, que había sido una pequeña chispa, ahora ardía con más fuerza. Habían encontrado un aliado, un guerrero legal dispuesto a luchar por San Isidro. El primer paso en la ciudad había sido un éxito, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Con el licenciado Ramiro Cárdenas a su lado, Dolores y Benito sintieron un renovado sentido de propósito. El abogado, un hombre de acción y principios, no perdió el tiempo. Inició los trámites legales, presentando una objeción formal al reclamo de don Ezequiel Montoya y solicitando una audiencia ante las autoridades agrarias del Estado. Su estrategia era clara: demostrar la legitimidad de la posesión comunal de las tierras, la productividad de las mismas y la importancia vital de la escuela para el desarrollo de San Isidro. Los días en la ciudad se convirtieron en un torbellino de actividad. Dolores y Benito pasaban horas en el despacho de Cárdenas, revisando documentos, preparando testimonios y discutiendo cada detalle. Dolores, con su aguda inteligencia, aprendía rápidamente los vericuetos del lenguaje legal, asimilando cada explicación del abogado. Benito, por su parte, complementaba la argumentación con sus datos técnicos y su conocimiento de las prácticas agrícolas de la región. La colaboración entre los tres era fluida y eficiente, forjando un equipo formidable. Mientras tanto, en San Isidro, la noticia de que Dolores y Benito habían conseguido un abogado en la ciudad se extendió, generando una mezcla de esperanza y aprensión. Doña Xochitl y Rosita trabajaban incansablemente para mantener la unidad, contrarrestando los susurros de duda del padre Faustino. Paco, con su entusiasmo infantil, se convirtió en un pequeño mensajero de optimismo, compartiendo con sus compañeros la idea de que la profesora estaba luchando por su escuela. Sin embargo, don Ezequiel Montoya no era un hombre que se quedara de brazos cruzados. La noticia de la oposición legal lo enfureció. Acostumbrado a salirse con la suya, consideró la acción de Dolores como una afrenta personal. Sus tentáculos de poder se extendieron, y pronto las presiones comenzaron a sentirse. Primero llegaron amenazas veladas. Mensajeros de don Ezequiel visitaron San Isidro, advirtiendo a los aldeanos que no se metieran en problemas y que aceptaran la generosidad del patrón. Luego, las presiones se hicieron más directas. Algunos comerciantes de la ciudad que solían comprar los productos de San Isidro o venderles insumos, comenzaron a negarles el servicio, alegando problemas de suministro. El acceso a la ciudad se volvió más difícil y la vida en el pueblo, ya de por sí austera, se tornó más precaria. El padre Faustino, sintiendo la creciente presión y temiendo por la seguridad de su rebaño, intensificó sus sermones sobre la prudencia
y el peligro de desafiar a los poderosos. Sus palabras, aunque bien intencionadas desde su perspectiva, sembraron más miedo y división. Algunos aldeanos, desesperados por la escasez y las amenazas, comenzaron a dudar de la estrategia de Dolores, temiendo que la lucha solo traería más sufrimiento. Don Hilario, con su pesimismo habitual, fue uno de los que más expresaron su descontento. En la ciudad, Dolores y Benito también sintieron la presión. El licenciado Cárdenas recibió llamadas anónimas y visitas de emisarios que le ofrecían grandes sumas de dinero para que abandonara el caso. Su bufete fue objeto de un pequeño acto de vandalismo, una advertencia clara. Pero Cárdenas, un hombre de principios, se mantuvo firme. «Esto solo demuestra que estamos en el camino correcto», les dijo a Dolores y Benito, su voz inquebrantable. Don Ezequiel está desesperado. La audiencia ante las autoridades agrarias finalmente llegó. Fue un evento tenso, celebrado en un salón oficial de la capital. Don Ezequiel Montoya se presentó con su propio equipo de abogados, hombres de traje impecable y miradas arrogantes. Él mismo, con su figura imponente y su voz autoritaria, intentó intimidar a Dolores y a Benito. El licenciado Cárdenas presentó el caso de San Isidro con elocuencia y precisión, apoyándose en el informe de Benito y los testimonios de los aldeanos. Explicó la historia de las tierras comunales, la productividad de los cultivos y la función vital de la escuela. Dolores, aunque nerviosa, se mantuvo erguida, su presencia silenciosa pero firme, un testimonio viviente de la dignidad de su pueblo. Los abogados de don Ezequiel contraatacaron con argumentos técnicos y legales, intentando desvirtuar las pruebas de Benito y desacreditar los testimonios de los aldeanos como meras supersticiones de gente ignorante. Don Ezequiel, con una sonrisa cínica, se presentó como un benefactor que solo buscaba modernizar la región y sacar de la pobreza a los campesinos, a quienes, según él, les faltaba visión. La audiencia se prolongó durante horas, un agotador ir y venir de argumentos y contraargumentos. Dolores observaba a don Ezequiel, sintiendo la frialdad de su ambición, pero también observaba a Benito, su rostro concentrado, sus ojos fijos en el proceso, y al licenciado Cárdenas, cuya pasión por la justicia era palpable. Finalmente, las autoridades agrarias anunciaron su decisión. No fue una victoria completa para San Isidro, pero tampoco una derrota. La resolución fue un punto intermedio. Se reconocía la posesión comunal de una parte de las tierras, incluyendo el terreno de la escuela, pero se otorgaba a don Ezequiel el derecho a negociar la compra de otra porción bajo ciertas condiciones. Era una victoria parcial, un respiro, pero la amenaza no había desaparecido por completo. Dolores y Benito salieron de la audiencia con sentimientos encontrados. Habían salvado la escuela y una parte vital de las tierras, pero la lucha continuaría. Don Ezequiel, con su mirada de acero, les lanzó una advertencia silenciosa al salir del salón. La batalla legal había terminado por ahora, pero la guerra por San Isidro estaba lejos de concluir. La sombra de la venganza de don Ezequiel se cernía sobre ellos, y sabían que el regreso al pueblo sería un nuevo desafío. El viaje de regreso a San Isidro estuvo marcado por una mezcla de alivio y una tensión latente. Dolores y Benito sabían que la victoria parcial en la ciudad era un respiro, no una solución definitiva. La mirada de don Ezequiel Montoya al salir de la audiencia había sido una promesa tácita de que su venganza no tardaría en llegar. El licenciado Cárdenas les había advertido: «Don Ezequiel no olvida una afrenta. Estén atentos. La presión ahora será más sutil, pero no menos dañina». Al llegar a San Isidro, la noticia de la resolución se había adelantado a ellos, distorsionada por los rumores y el miedo. Algunos aldeanos celebraron la salvación de la escuela y de parte de las tierras como una gran victoria,
un milagro obrado por Dolores y Benito. Rosita y doña Xochitl fueron las primeras en abrazarlos, sus rostros iluminados por la esperanza. Paco, con su entusiasmo desbordante, corrió a contarles a sus amigos que la escuela estaba a salvo. Sin embargo, otros, influenciados por el padre Faustino y el miedo a las represalias de don Ezequiel, vieron la victoria parcial con recelo. Don Hilario, con su pesimismo arraigado, argumentó que solo habían ganado tiempo y que la verdadera amenaza seguía latente. Montoya no se quedará quieto, murmuró, y pagaremos el precio por haberlo desafiado. El padre Faustino, por su parte, aprovechó la ambigüedad de la situación para reafirmar su postura. En su sermón dominical, habló de la necesidad de la humildad y la aceptación, sugiriendo que la victoria era un espejismo y que la comunidad debería haber buscado la paz en lugar de la confrontación. Sus palabras, aunque no directamente acusatorias, sembraron la semilla de la desconfianza hacia Dolores y Benito, insinuando que su rebeldía podría traer más desgracias al pueblo. La sombra de la venganza de don Ezequiel no tardó en manifestarse. Las presiones económicas se intensificaron. Los comerciantes de la ciudad que antes compraban el café de San Isidro ahora se negaban a hacerlo, alegando que no había mercado o que la calidad no era la adecuada. Los precios de los pocos productos que los aldeanos lograban vender cayeron drásticamente, mientras que los insumos básicos para la vida diaria se volvieron escasos y caros. La vida en San Isidro se hizo más difícil. La escasez comenzó a sentirse en cada hogar. Dolores y Benito trabajaron incansablemente para mitigar los efectos de estas represalias. Benito, con su conocimiento agrónomo, intentó buscar nuevos mercados para los productos del pueblo en otras regiones, pero las redes de don Ezequiel eran extensas. Dolores, por su parte, organizó a las mujeres para racionar los alimentos, compartir lo poco que tenían y buscar soluciones creativas para la escasez. Doña Xochitl, con su sabiduría, enseñó a las jóvenes a identificar plantas comestibles en el monte y a preparar remedios caseros para las enfermedades que comenzaban a surgir debido a la malnutrición. La tensión en el pueblo crecía. La desconfianza se cernía sobre Dolores y Benito. Algunos aldeanos, desesperados por la situación, comenzaron a culparlos por haber provocado a don Ezequiel. Las miradas de recelo se hicieron más frecuentes y los murmullos de descontento resonaban en las calles. La unidad que Dolores había luchado tanto por construir comenzaba a resquebrajarse. Una tarde, mientras Dolores y Benito discutían nuevas estrategias en la escuela, un grupo de hombres, liderados por el aldeano Ezequiel, el mismo que los había confrontado antes, y con el apoyo tácito de don Hilario, se acercó al edificio. Sus rostros estaban marcados por la desesperación y la ira. «Esto es su culpa, profesora», gritó el aldeano Ezequiel, su voz cargada de frustración. «Antes teníamos problemas, pero al menos podíamos vender nuestro café. Ahora nos morimos de hambre por su culpa y la de este forastero». «El padre Faustino tenía razón», añadió don Hilario. «Debimos haber aceptado lo que don Ezequiel ofrecía. Ahora estamos peor que antes». La situación era explosiva. Dolores intentó razonar con ellos, explicarles que la culpa no era de la lucha, sino de la avaricia de don Ezequiel, que estaba usando la escasez como un arma. Pero el miedo y la desesperación habían nublado el juicio de los hombres. Benito, con su calma habitual, se interpuso entre Dolores y la multitud. «No es culpa de Dolores», dijo con voz firme. «Ella solo ha defendido lo que es justo. La culpa es de don Ezequiel, que usa su poder para oprimir. Si nos dividimos ahora, él habrá ganado». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La multitud, cada vez más agitada, comenzó a exigir que Dolores y Benito se fueran del pueblo, que dejaran de causar problemas. La amenaza era palpable, y por un momento Dolores temió por la seguridad de Benito y la suya propia.
Fue entonces cuando doña Xochitl, alertada por el alboroto, apareció en la escena. Su presencia, una vez más, impuso un silencio tenso. «¿Qué es esto?», exclamó. Su voz, aunque anciana, resonaba con una autoridad inquebrantable. «Nos estamos devorando entre nosotros mientras el lobo acecha. ¿Acaso han olvidado quién es el verdadero enemigo? ¿Acaso van a entregar a quienes luchan por ustedes?». Sus palabras, cargadas de la sabiduría ancestral y el respeto que le tenían, lograron dispersar a la multitud, aunque la desconfianza persistía. Dolores y Benito se quedaron solos, exhaustos y desanimados. La victoria parcial en la ciudad había traído consigo una nueva y más insidiosa batalla, la lucha por mantener la fe de su propio pueblo. La sombra de la desconfianza se cernía sobre ellos, y el romance incipiente entre Dolores y Benito se veía amenazado por la creciente hostilidad. La desconfianza y la escasez se cernían sobre San Isidro como una densa niebla, amenazando con sofocar la poca esperanza que quedaba. Dolores y Benito sabían que no podían permitirse el lujo de la desesperación. La hostilidad de algunos aldeanos, aunque dolorosa, era un síntoma del miedo y la manipulación de don Ezequiel. Necesitaban una nueva estrategia, una que no solo contrarrestara las presiones externas, sino que también sanara las heridas internas de la comunidad. En una de esas noches de insomnio, bajo la luz tenue de la lámpara de aceite en la escuela, Dolores y Benito discutieron el camino a seguir. «No podemos luchar contra el miedo con más miedo», dijo Dolores, su voz suave pero firme. «Necesitamos mostrarles que la unión es su única salvación y que la educación es la herramienta para construir un futuro, no solo para defender el presente». Benito asintió, su mirada pensativa. «Don Ezequiel está usando el hambre como arma. Debemos encontrar una forma de romper su cerco económico. Y el padre Faustino, su influencia es un obstáculo. Necesitamos que la gente vea que la fe y la justicia no son opuestas». La estrategia que idearon era audaz y multifacética. Primero, Benito propuso un plan para diversificar los cultivos y buscar nuevas formas de procesar los productos locales, como el café, para agregarles valor y venderlos directamente en mercados más lejanos, fuera del alcance de don Ezequiel. Esto requeriría el esfuerzo conjunto de todo el pueblo, pero les daría una independencia económica crucial. Segundo, Dolores decidió organizar talleres comunitarios en la escuela, no solo para los niños, sino también para los adultos. Enseñarían a leer y escribir a quienes no sabían, explicarían los derechos agrarios de los campesinos y la importancia de la organización comunitaria. Quería empoderar a su gente con el conocimiento, para que no volvieran a ser víctimas de la ignorancia y la manipulación. Rosita, con su creciente confianza, se ofreció a ayudar, convirtiéndose en una valiosa asistente en los talleres. Tercero, doña Xochitl sugirió una fiesta de la cosecha especial, una celebración ancestral de la abundancia de la tierra, para reafirmar la identidad del pueblo y su conexión con sus raíces. Sería una forma de unir a la comunidad, de recordarles su fuerza colectiva y de contrarrestar la desesperación. Mientras trabajaban codo a codo en esta nueva estrategia, la relación entre Dolores y Benito se profundizaba. Las largas horas de planificación, las discusiones apasionadas y los momentos de silencio compartido tejían un lazo invisible entre ellos. Benito admiraba la inteligencia, la valentía y la compasión de Dolores. Su presencia, su voz, su mirada se habían convertido en un faro en su propia vida. Dolores, por su parte, encontraba en Benito no solo un aliado inquebrantable, sino también una fuente de consuelo y una comprensión que no había experimentado desde la muerte de Ricardo. Su sonrisa cálida, su mano firme, su presencia protectora, comenzaban a sanar heridas que creía incurables. Una tarde, mientras observaban a los niños jugar en el patio de la escuela, Benito se atrevió a hablar de sus sentimientos.
Dolores, comenzó, su voz un poco más suave de lo habitual. Admiro su fuerza, su dedicación. Lo que hace por este pueblo es extraordinario. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Desde que la conocí, mi vida ha tomado un nuevo sentido. Siento algo por usted, Dolores, algo profundo y verdadero. Dolores lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Había sentido la creciente conexión entre ellos, la ternura en sus miradas, la complicidad en sus silencios. Pero el fantasma de Ricardo y el estigma de ser una viuda que se permitía amar de nuevo, la habían mantenido cautelosa. «Benito», respondió, su voz apenas un susurro. «Yo también siento algo por usted. Pero el pueblo, el padre Faustino, una viuda no debería». Benito tomó suavemente su mano. «Dolores, su corazón es libre. El amor no conoce de reglas ni de prejuicios. Lo que usted siente, lo que yo siento, es nuestro. Y si el pueblo la juzga, entonces no entienden la verdadera dignidad. Usted es una mujer fuerte, valiente, y merece ser feliz». En ese momento, Paco se acercó corriendo, interrumpiendo el momento íntimo. «Profesora Benito, podemos ayudar a sembrar las nuevas semillas». Su inocencia rompió la tensión, pero la semilla de una nueva esperanza, de un nuevo amor, ya había sido plantada en el corazón de Dolores. La implementación de la nueva estrategia comenzó. Benito trabajó con los campesinos para introducir nuevas técnicas de cultivo y variedades de café más resistentes. Dolores abrió las puertas de la escuela por las noches, y los adultos, al principio reticentes, comenzaron a asistir a los talleres. Rosita, con su entusiasmo, se convirtió en una maestra auxiliar, ayudando a las mujeres a aprender a leer y escribir. Doña Xochitl organizó la fiesta de la cosecha, un evento vibrante que reunió a todo el pueblo en un espíritu de unidad y celebración. La comunidad, poco a poco, comenzó a sanar. La gente se dio cuenta de que, al unirse y al adquirir nuevos conocimientos, podían resistir las presiones de don Ezequiel. La escasez no desapareció de la noche a la mañana, pero la gente encontró nuevas formas de subsistencia y un renovado sentido de propósito. El padre Faustino, aunque seguía predicando la prudencia, vio cómo la comunidad se fortalecía a pesar de sus advertencias, y su influencia comenzó a disminuir. Don Ezequiel Montoya, al ver que sus tácticas de presión económica no estaban funcionando como esperaba, se enfureció. La resistencia de San Isidro, liderada por una viuda y un ingeniero agrónomo, era una afrenta a su poder. Sabía que debía actuar de nuevo, y esta vez sus acciones serían más directas y brutales. La calma en San Isidro era precaria, y la sombra de una tormenta mayor se cernía sobre el horizonte. La aparente calma que había logrado San Isidro, forjada por la unión y el trabajo incansable de Dolores y Benito, era una tregua frágil. Don Ezequiel Montoya, un hombre acostumbrado a la obediencia y a la victoria, no podía tolerar la resistencia de un pequeño pueblo liderado por una mujer. Su orgullo herido y su ambición desmedida lo impulsaron a una acción más drástica y violenta. Una noche, la paz de San Isidro fue brutalmente quebrada. Un grupo de hombres armados, sicarios a sueldo de don Ezequiel, irrumpió en el pueblo. Su objetivo era sembrar el terror, destruir la moral de la comunidad y, sobre todo, silenciar a Dolores y a Benito. Incendiaron algunas cosechas, golpearon a varios campesinos que intentaron resistir y saquearon algunas casas. El miedo, que Dolores y Benito habían trabajado tan arduamente para disipar, regresó con una fuerza devastadora. El ataque culminó en la escuela. Los hombres de Montoya irrumpieron en el edificio, destrozando los pupitres, rompiendo los libros y volcando el pizarrón. Era un mensaje claro. La educación, el faro de esperanza de Dolores, era su objetivo principal. Dolores y Benito, alertados por los gritos,
Corrieron hacia la escuela, pero llegaron justo a tiempo para ver a los hombres huir en la oscuridad, dejando un rastro de destrucción y desesperación. El pueblo quedó sumido en el caos. Los gritos de las mujeres, el llanto de los niños y el lamento de los hombres heridos llenaron la noche. El padre Faustino, horrorizado por la violencia, intentó consolar a los aldeanos, pero sus palabras sonaban huecas frente a la magnitud de la destrucción. Don Hilario, con su pesimismo habitual, vio en esto la confirmación de sus peores temores. «Se los dije, esto es lo que pasa cuando desafiamos al patrón. Ahora estamos perdidos». Dolores, al ver su escuela destrozada, sintió un dolor agudo, como si le hubieran arrancado una parte de su propio ser. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de derrota, sino de rabia y determinación. Benito, a su lado, la abrazó con fuerza, sintiendo su dolor, pero también su inquebrantable espíritu. «No podemos rendirnos», susurró Dolores, su voz ronca por la emoción. «Esto es lo que él quiere. Quiere que nos dobleguemos, pero no lo haremos». La mañana siguiente fue un día de duelo y reconstrucción. Los aldeanos, aunque heridos y asustados, comenzaron a limpiar los escombros. Doña Xochitl, con su sabiduría, se dedicó a curar a los heridos y a infundir ánimo. Rosita, con su hijo en brazos, ayudó a organizar a las mujeres para preparar comida para todos. Paco, con el rostro cubierto de hollín, ayudó a recoger los libros rotos, sus ojos llenos de una tristeza que Dolores no podía soportar. La comunidad estaba en una encrucijada. El miedo era palpable y la tentación de rendirse era fuerte. Algunos aldeanos desesperados comenzaron a hablar de abandonar San Isidro, de buscar refugio en otros lugares. El padre Faustino, aunque conmovido por la violencia, seguía instando a la prudencia, temiendo que una mayor resistencia solo traería más derramamiento de sangre. Dolores y Benito sabían que este era el momento crucial, la prueba de fuego. Si el pueblo se rendía ahora, todo lo que habían luchado por construir se desmoronaría. Convocaron a una nueva reunión, esta vez en la plaza central, bajo el sol de la mañana. Dolores se puso de pie frente a la multitud, su voz resonando con una claridad que cortaba el aire. No habló de venganza, sino de dignidad. «Nos han golpeado», dijo, su mirada abarcando a cada rostro herido y asustado. «Han quemado nuestras cosechas, han destrozado nuestra escuela, quieren que tengamos miedo, que nos rindamos. Pero ¿qué somos si no defendemos lo que es nuestro? ¿Qué futuro les daremos a nuestros hijos si les enseñamos a agachar la cabeza ante la injusticia?» Benito, a su lado, añadió: «Don Ezequiel quiere dividirnos, quiere que nos devoremos entre nosotros, pero nuestra fuerza está en nuestra unión. Si nos mantenemos firmes, si reconstruimos lo que han destruido, demostraremos que su violencia no puede doblegar nuestro espíritu». Doña Xochitl, con su bastón en mano, se unió a ellos. «Nuestros ancestros no se rindieron. Esta tierra es nuestra sangre, nuestra historia. No podemos abandonarla. La escuela es la luz de nuestros hijos. ¿Vamos a dejar que esa luz se apague?» Las palabras de Dolores, Benito y Doña Xochitl comenzaron a calar hondo. La rabia, el dolor y el miedo se transformaron lentamente en una determinación renovada. Los aldeanos se miraron entre sí, y en sus ojos Dolores vio una chispa de la esperanza que creía perdida. Paco, con sus ojos aún tristes, se acercó a Dolores. «Profesora», dijo, «vamos a reconstruir la escuela. Yo ayudaré». Su inocencia y su determinación fueron un poderoso catalizador. En ese momento, Rosita, con una fuerza que sorprendió a muchos, se puso de pie. «Yo también ayudaré. No nos iremos de aquí. Nuestros hijos merecen un futuro». La decisión fue unánime. El pueblo de San Isidro no se rendiría. Reconstruirían la escuela, plantarían nuevas cosechas y se mantendrían unidos. La violencia de don Ezequiel,
en lugar de doblegarlos, había encendido una llama aún más brillante de resistencia. Dolores y Benito se miraron, sus corazones unidos por la lucha y por un amor que había florecido en medio de la adversidad. Sabían que la batalla final se acercaba y que esta vez no estarían solos. La reconstrucción de la escuela de San Isidro se convirtió en un símbolo de la inquebrantable voluntad del pueblo. Cada adobe colocado, cada teja reparada, era un acto de desafío a don Ezequiel Montoya. Los aldeanos trabajaron con una determinación renovada, inspirados por Dolores, Benito y doña Xochitl. Paco y sus compañeros ayudaban en lo que podían, llevando agua o recogiendo escombros, sus risas, aunque aún teñidas de la memoria del ataque, resonando nuevamente en el patio. Rosita, con una fuerza que no sabía que poseía, se convirtió en una líder entre las mujeres, organizando la ayuda mutua y el apoyo moral. Don Ezequiel, al enterarse de la reconstrucción y de la renovada unidad de San Isidro, se enfureció más allá de toda medida. La resistencia de ese pequeño pueblo era una burla a su poder, una mancha en su reputación. Decidió que era hora de un golpe definitivo, uno que no dejara lugar a dudas sobre quién ostentaba el verdadero poder en la región. Su plan era brutal: organizar una incursión masiva no solo para destruir, sino para desalojar a la fuerza a los aldeanos de sus tierras, bajo el pretexto de una orden de desalojo falsa o manipulada. Esta vez no serían solo sicarios, sino hombres armados que actuarían con la impunidad que su dinero y sus contactos le garantizaban. La noticia de la inminente incursión llegó a San Isidro a través de un informante anónimo, un trabajador de una de las fincas de Montoya que, conmovido por la resistencia del pueblo, decidió arriesgar su vida para advertirles. La información era clara. Don Ezequiel llegaría con sus hombres en cuestión de días, con la intención de tomar las tierras por la fuerza. El pánico se apoderó nuevamente del pueblo. La reconstrucción aún no estaba terminada, y la idea de enfrentarse a un ejército de hombres armados era aterradora. El padre Faustino, al enterarse de la magnitud de la amenaza, instó a los aldeanos a huir, a buscar refugio en las montañas. «No podemos luchar contra esto», suplicó su voz temblorosa. «Será una masacre. Salven sus vidas». Pero Dolores y Benito se negaron a ceder. Habían llegado demasiado lejos. «Huir no es una opción», dijo Dolores, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «Si huimos, perdemos todo. Nuestra tierra, nuestra escuela, nuestra dignidad. Debemos quedarnos y luchar». Benito, con su mente estratégica, ideó un plan. No podían enfrentarse a los hombres armados de don Ezequiel en una batalla directa, pero podían usar el conocimiento del terreno y la unidad del pueblo para resistir. Organizaron a los hombres para construir barricadas improvisadas en los caminos de acceso al pueblo, para ralentizar el avance de los invasores. Las mujeres, lideradas por doña Xochitl y Rosita, se encargarían de preparar trampas sencillas y de alertar a los pueblos vecinos buscando ayuda. Paco y los niños, aunque asustados, se ofrecieron como mensajeros, usando su agilidad para moverse por los senderos ocultos. La noche antes de la llegada de don Ezequiel, el pueblo de San Isidro se preparó para la confrontación final. El miedo era palpable, pero también había una determinación silenciosa, una resolución forjada en la adversidad. Dolores y Benito pasaron la noche juntos, no solo discutiendo los últimos detalles del plan, sino también compartiendo un momento de profunda intimidad. Sus manos se entrelazaron, sus miradas se encontraron, y en ese instante, el amor que había florecido entre ellos se convirtió en un ancla, una promesa de futuro que valía la pena defender. «Pase lo que pase», susurró Benito, apretando su mano. «Hemos luchado con dignidad, y eso es lo que importa». «Pase lo que pase», respondió Dolores, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una fuerza inquebrantable.
No me arrepiento de nada. Al amanecer, la tensión era insoportable. Los aldeanos se posicionaron en sus puestos, armados con herramientas de labranza, piedras y la inquebrantable voluntad de defender su hogar. El padre Faustino, a pesar de sus temores, se quedó en el pueblo, rezando en la iglesia, su fe en conflicto con la dura realidad. Pronto, el sonido de los motores y los gritos de los hombres de don Ezequiel resonaron en la distancia. La columna de vehículos y hombres armados avanzaba por el camino principal. Don Ezequiel Montoya, con una sonrisa cruel en el rostro, lideraba la incursión seguro de su victoria. La resistencia de San Isidro fue feroz. Las barricadas ralentizaron el avance de los invasores y los aldeanos, con su conocimiento del terreno, lanzaron ataques sorpresa creando confusión. Las mujeres desde las alturas lanzaban piedras y alertaban con gritos. Paco y los niños corrían por los senderos, llevando mensajes y desviando la atención. La batalla se prolongó durante horas. Un caos de gritos, disparos y el choque de la desesperación contra la avaricia. Dolores y Benito lucharon codo a codo, inspirando a los aldeanos con su valentía. Dolores, con una piedra en la mano, defendía la entrada de la escuela, mientras Benito, usando su ingenio, dirigía las defensas. En medio del fragor de la batalla, don Ezequiel Montoya, frustrado por la inesperada resistencia, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Vio a Dolores defendiendo la escuela y con una rabia desmedida se lanzó hacia ella, con la intención de silenciarla de una vez por todas. Benito, al ver el peligro, no dudó. Se interpuso entre Dolores y don Ezequiel, recibiendo el golpe que iba dirigido a ella. Cayó al suelo, herido de gravedad. Dolores gritó su nombre, su corazón desgarrado por el dolor y el miedo. La caída de Benito, sin embargo, no fue en vano. Su sacrificio encendió una furia renovada en los aldeanos. La visión de su aliado herido, de su esperanza en peligro, los impulsó a una resistencia aún más feroz. En ese momento, los refuerzos de los pueblos vecinos, alertados por los mensajeros de San Isidro, llegaron, inclinando la balanza de la batalla. Los hombres de don Ezequiel, superados en número y sorprendidos por la ferocidad de la resistencia, comenzaron a retirarse en desorden. Don Ezequiel Montoya, al ver su plan desmoronarse y a sus hombres huyendo, se vio obligado a batirse en retirada, su rostro contorsionado por la rabia y la humillación. La batalla había terminado. San Isidro había resistido, pero la victoria tenía un precio. Benito yacía herido, su vida pendiendo de un hilo. Dolores, con el corazón destrozado, se arrodilló a su lado, sus manos temblorosas intentando detener la hemorragia. La confrontación final había llegado, y con ella un sacrificio que marcaría para siempre el destino de Dolores y de San Isidro. El silencio que siguió a la retirada de los hombres de don Ezequiel Montoya fue ensordecedor, roto solo por los lamentos de los heridos y el llanto contenido de Dolores. Benito yacía en el suelo, su respiración débil, su rostro pálido. La bala que lo había alcanzado, destinada a Dolores, había atravesado su costado. El sacrificio de Benito, su acto de amor y valentía, había salvado la vida de Dolores y, en última instancia, había cambiado el curso de la batalla. Los aldeanos, aunque victoriosos, estaban conmocionados. La alegría de la resistencia se mezclaba con la angustia por la vida de Benito. Doña Xochitl, con su sabiduría y sus conocimientos de curandera, se apresuró a atenderlo, aplicando hierbas y vendajes improvisados, mientras Rosita y otros hombres lo llevaban con sumo cuidado a la casa de Dolores. Paco, con los ojos llenos de lágrimas, observaba la escena, su inocencia rota por la brutalidad de la guerra. Las horas siguientes fueron una agonía. Dolores no se separó de Benito, cuidándolo con una devoción inquebrantable. Su corazón estaba dividido entre la gratitud por la victoria
y el terror de perder al hombre que había llegado a amar tan profundamente. El padre Faustino, conmovido por el sacrificio de Benito y la fe inquebrantable de Dolores, se unió a las oraciones, su voz grave resonando en la pequeña habitación. La noticia de la incursión de don Ezequiel y la heroica resistencia de San Isidro, junto con el sacrificio de Benito, se extendió rápidamente por la región. Los refuerzos de los pueblos vecinos, que habían llegado tarde para la batalla, ahora ofrecían su ayuda para la reconstrucción y el apoyo a los heridos. La historia de Dolores, la maestra viuda que había liderado a su pueblo contra el poderoso latifundista, se convirtió en una leyenda. La presión pública y la evidencia de la violencia de don Ezequiel, documentada por los aldeanos y los testigos de los pueblos vecinos, finalmente llegaron a oídos de las autoridades estatales. El licenciado Ramiro Cárdenas, al enterarse de lo sucedido, movilizó todos sus contactos y recursos. La impunidad de don Ezequiel Montoya había llegado a su fin. Las investigaciones se iniciaron y pronto el patrón se vio acorralado por la justicia. Sus contactos se desvanecieron, su imperio comenzó a desmoronarse y finalmente fue arrestado y procesado por sus crímenes. Mientras tanto, en San Isidro, Benito luchaba por su vida. Fueron días y noches de incertidumbre, de fiebre y dolor. Pero la fuerza de su espíritu, el cuidado de Dolores y las oraciones de la comunidad lo ayudaron a superar la crisis. Lentamente, milagrosamente, comenzó a recuperarse. Con la amenaza de don Ezequiel eliminada, San Isidro pudo finalmente respirar. La reconstrucción de la escuela se completó con un nuevo fervor, convirtiéndose en un símbolo de la victoria de la justicia y la unidad. Las tierras comunales fueron oficialmente reconocidas y protegidas por la ley, y Benito, una vez recuperado, dedicó su vida a ayudar al pueblo a desarrollar nuevas técnicas agrícolas, asegurando su prosperidad. El padre Faustino, transformado por los eventos, se convirtió en un firme defensor de la educación y la justicia social, reconociendo el verdadero valor de la lucha de Dolores. Don Hilario, con una nueva perspectiva, se convirtió en uno de los más fervientes promotores de la unidad comunitaria. Rosita, empoderada por su propia participación, continuó siendo una líder entre las mujeres, y Paco, con la escuela restaurada y un futuro prometedor, se convirtió en el alumno más brillante de Dolores, un testimonio viviente del poder de la educación. Y Dolores, la viuda digna y esperanzada, se convirtió en el corazón y el alma de San Isidro. Su amor por Benito, forjado en el fuego de la adversidad y el sacrificio, floreció con una fuerza inquebrantable. Se casaron en una ceremonia sencilla pero emotiva en la plaza del pueblo, bajo la bendición de doña Xochitl y el padre Faustino, con todos los aldeanos como testigos. No fue solo la unión de dos personas, sino la unión de dos propósitos, dos corazones dedicados a la justicia y al bienestar de su comunidad. Dolores continuó siendo la maestra de San Isidro, pero su influencia trascendió las paredes de la escuela. Se convirtió en una voz respetada en toda la región, una defensora de los derechos de los campesinos y de la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos. Su historia, la historia de una mujer que, a pesar de la pérdida y la adversidad, se atrevió a luchar por la dignidad y el futuro de su comunidad, se transmitió de generación en generación, inspirando a muchos a nunca rendirse ante la injusticia. San Isidro, una vez un rincón olvidado, se convirtió en un ejemplo de resistencia y prosperidad, un testimonio del poder de la unión y la esperanza. Y en el corazón de ese pueblo, Dolores y Benito construyeron una vida juntos, un legado de amor, justicia y un futuro más brillante para todos. Querida oyente, la historia de Dolores en San Isidro, en el Chiapas de los años 50, es un eco poderoso que resuena hasta nuestros días.
nos habla de la inquebrantable fuerza del espíritu humano frente a la adversidad más brutal. ¿Cuántas veces, como Dolores, nos hemos sentido pequeños ante gigantes, amenazados por fuerzas que parecen invencibles? ¿Cuántas veces hemos dudado, hemos sentido el miedo, la resignación, la tentación de rendirnos? La vida, al igual que el camino de Dolores, nos presenta desafíos que no solo ponen a prueba nuestra fortaleza, sino que también nos invitan a descubrir una valentía que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Nos enseña que la verdadera dignidad no se compra ni se vende, sino que se defiende con cada aliento, con cada acto de resistencia, con cada palabra de verdad. Esta historia nos recuerda la importancia vital de la educación como herramienta de liberación, de la unión comunitaria como escudo contra la opresión, y del amor, no solo el romántico, sino el amor por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestros principios, como el motor más poderoso para el cambio. Quizás hoy te encuentres en tu propio San Isidro, enfrentando tus propias tierras amenazadas, tus escuelas en peligro, tus sueños bajo la sombra de la injusticia. Que la voz de Dolores te inspire a no callar, a no rendirte, que te recuerde que tu voz, tu valentía y tu capacidad de unirte a otros pueden mover montañas, que tu resiliencia es tu mayor tesoro y que, incluso después de la pérdida, siempre hay un amanecer para un nuevo futuro si te atreves a luchar por él.